Instituto Mexicano para la Competitividad presentó el reporte trimestral Hacienda en la Mira, en el que presenta 10 propuestas en materia de finanzas públicas. Vamos a platicar con el coordinador de finanzas públicas del IMCO, con Diego Díaz. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También te saluda Rogelio Varela, gracias a ti. Saludos, Diego. Rogelio, muy buenas tardes. ¿Cuáles son esas 10 propuestas que está planteando el IMCO? Mira, lo que nosotros vemos es un panorama bastante complejo y complicado en materia de finanzas públicas, no solo para este año, sino también para el siguiente, al menos como se plantean los criterios generales de política económica que se presentaron hace una semana. Y lo que vemos es un panorama complicado, no solo en términos de déficit, que va a alcanzar su mayor nivel en los últimos 30 años, estamos hablando de 1.7 billones de pesos, la diferencia entre gastos e ingresos. Y bueno, esto se traduce en un incremento significativo de la deuda pública y el pago de intereses también, que van a alcanzar alrededor de 1.3 billones de pesos para este año. Frente a este panorama, lo que proponemos son 10 propuestas muy concretas que se enfocan principalmente en el ejercicio de los recursos públicos. Creemos en el IMCO que es necesaria una reforma fiscal, pero que esta debe estar condicionada a un mejor uso de los recursos, de tal forma que se cumpla con lo que se establece en la Constitución en términos de administrar el presupuesto con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Entre algunas de estas propuestas, por ejemplo, abordamos el tema de Pemex, que es una bomba de tiempo y que ha absorbido 1.65 billones de pesos de apoyos del gobierno federal entre 2019 y 2023. Básicamente lo que buscamos es que los apoyos en todo caso se condicionen o se complementen con cambios estructurales en la gestión de la petrolera. Claro. Diego, también dentro de las propuestas, estaba revisando el documento, mencionan ustedes evitar duplicidades entre el gobierno y el sector privado. Totalmente, es un tema que nos preocupa bastante, sobre todo porque esta administración en particular se ha enfocado en distintas áreas que en principio no le corresponden al Estado, o que el Estado debería de enfocarse en otros temas como salud, seguridad, educación, inversión pública, y no tanto en ciertas áreas. Les pongo un par de ejemplos. Tenemos el caso de Mexicana de Aviación, una empresa que podría llevar perfectamente la iniciativa privada, o el caso, por ejemplo, de los complejos hoteleros, que no solo va a construir, sino que también administrará el gobierno a lo largo y que se ubican a lo largo de la ruta del Tren Maya. ¿Qué destacarías, Diego, de este análisis, de este reporte que están dando a conocer? Creo que el tema central en este análisis que presentamos en el INCO tiene que ver con la necesidad, sí, de una reforma fiscal que incremente los ingresos del sector público, pero sobre todo la necesidad de hacer cambios estructurales en el ejercicio del gasto. De otra forma, si no se implementan cambios de esta naturaleza, sería firmarle un cheque en blanco a la nueva administración, porque al final de cuentas no se garantizaría que estos recursos se destinen a mejorar realmente la calidad de vida de la población, a maximizar el impacto de los más de 7 billones de pesos que administrará el nuevo gobierno en su primer año, de acuerdo con datos de los precriterios generales de política económica. Claro. Diego, y para la consolidación fiscal, ustedes mencionan la parte del gasto. ¿Qué tan fácil va a ser pues poder recortar 3 puntos del PIB como lo sugieren los precriterios de política económica para 2025? Pues son criterios que al final de cuentas son prescriptivos, no son vinculantes. Es una buena intención por parte de esta administración, pero que no necesariamente se corresponde con los deseos del nuevo gobierno, ¿no? Al final de cuentas tendremos que ver, una vez que tome administración la próxima presidenta, el 1 de octubre, si realmente forma parte de su campaña el hacer este tipo de ajustes, sobre todo cuando buena parte de las propuestas de las candidatas y el candidato son bastante onerosas en términos de los recursos públicos que necesitan para implementarse. Estos ejercicios, ¿cuáles son su finalidad? O sea, ¿hacen un diagnóstico y luego se lo proponen a quién, a los candidatos o es simplemente un trabajo interno del IMCO? Al final de cuentas, nosotros lo que buscamos con este tipo de estudios es incidir en la agenda pública, es buscar
que las distintas candidatas y el candidato puedan retomar algunas de estas propuestas, justamente con miras a hacer un mejor ejercicio de los recursos públicos, a quienes está destinado es a ellos, pero también al público en general, para presentar justamente las propuestas y presentar realmente el estado de las finanzas públicas que estamos viviendo y que viviremos probablemente durante los siguientes años. Claro. Estos planteamientos de alguna manera tienen métricas a partir pues de las diferentes instancias que mencionas, Diego. Mira, no tenemos como tal una métrica. Lo que buscamos es dar seguimiento y ver si alguno de los candidatos las incorpora como parte de su campaña o hace ajustes. ¿Por qué? Porque hay candidatos que más o menos han hecho propuestas similares, pero que puedan hacer este tipo de ajustes a partir de lo que nosotros proponemos en este tipo de estudios. Pues muchas gracias por tu tiempo, Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Darío. Muchas gracias, Rogelio. Hasta pronto. Tenemos dos